¿Qué tal, amigos? Como siempre es un placer darles la bienvenida al Descubierto, hoy con la visita de Irán Abif Gaviria Rincón, diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muy buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a los venezolanos y venezolanas que nos siguen a esta hora. Es el sentido y la metodología del programa De Allí Su Nombre, descubrir un poco al personaje que tenemos como invitado. Irán Abif, ¿de dónde ese nombre de origen masónico? ¿Por qué? Y el Gaviria, que tiene un origen antioqueño, y el Rincón, que tiene un origen zuliano. Sí, Irán Abif es el nombre de un personaje de la mitología masónica, arquitecto, a quien el rey Salomón, hijo del rey David, le encomendó hacer el templo y que Irán buscó, Irán Abif, para ello sus obreros. Los dividió en aprendices, compañeros y maestros. Y a cada uno de esos estratos le dio unos signos, unas palabras de pase, unos tocamientos, unas señales para identificar las distintas profesiones. Y la leyenda es el testimonio del compromiso, del juramento, porque 3 compañeros violentaron a Irán Abif para que revelara la palabra sagrada. Él no lo hizo, lo mataron, y de allí surge la leyenda masónica, que es, repito, la simbología de que cuando tú haces un compromiso, si ese compromiso es un juramento, debes, a riesgo de perder la vida, mantener ese compromiso. Y cuando tú veas un Irán Abif, seguramente es hijo de un masón, como lo soy yo, en honor a esa leyenda, mi padre, que fue un masón, me puso ese nombre. Gaviria es efectivamente un apellido paisa, antioqueño. Mi padre era colombiano, vino muy joven a Venezuela, llegó al Zulia, conoció a una muchacha de apellido Rincón, mi madre, 8 hermanos, todos profesionales, y tenemos un sentido de la unión familiar que es también un compromiso, un juramento, un valor inalterable en nuestras relaciones entre hermanos, cuñados, hijos, nietos, y eso viene pues de esa pareja que formaron Jaime Gaviria y Casta Rincón de Gaviria. Diputado, graduado como veterinario con una primera fase de estudios en Maracay, en el núcleo de la UCB, concluye en la Universidad del Zulia, doctorado en Economía Agrícola en la Universidad de Budapest, en Hungría, con diplomado en Ciencias Políticas en París, habla inglés, francés, húngaro, italiano. Ha sido ministro de Agricultura en los tiempos del presidente Velázquez, embajador en Francia y la UNESCO en los tiempos del presidente Chávez. Actualmente diputado, pero además hay una anécdota en su gestión ante la UNESCO y lo que ocurrió con un reconocimiento mundial a la Universidad Central de Venezuela. Ciertamente, es uno de los logros que yo más aprecio de mi gestión como embajador. En los años 99 y 2000 continuamos la labor que venía haciendo el embajador Kerdel Vegas y las autoridades de la Universidad Central de Venezuela para que esa obra arquitectónica, paisajista de Carlos Raúl Villanueva fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Y en el año 2000, en una reunión de la UNESCO en Australia, habiendo culminado el proceso de manera exitosa, se declaró a la ciudad universitaria de Caracas como Patrimonio de la Humanidad. Y eso es motivo de orgullo para todos quienes pasamos por las aulas de la Universidad Central de Venezuela. Yo comencé mis estudios de veterinaria en el núcleo de la Central de Maracay, o simplemente quienes sentimos respeto, admiración por el alma mater más importante del país, la Universidad Central de Venezuela, el que ese espacio físico, geográfico, sea patrimonio de la humanidad es algo que debe orgullecernos a todos. Además de veterinario y su experiencia en el área agropecuaria, usted tuvo un ciclo en un espacio que mediáticamente es recordado por los venezolanos. Fueron 17 años y 700 micros de la siembra de un país, se dice rápido. ¿Qué experiencia de conocimiento de la Venezuela profunda le permitió hacer estos micros? Yo diría que haber hecho la siembra de un país, también hubo otro espacio, productores y consumidores, pero sobre todo la siembra de un país, que la inicié acá en Venevisión
en octubre de 1987 y que duró hasta el año 2005, ha sido la experiencia vital más enriquecedora que yo he tenido. 700 micros desde los problemas y las soluciones para el abastecimiento de carne, el café, los champiñones, el maíz, las truchas, la producción de pimienta en el sur del lago de Maracaibo, toda la geografía productiva nacional y toda la geografía humana también, porque era el contacto con los productores del campo, con la familia rural, me dejaron a mí un conocimiento importante de Venezuela. Esos 700 micros y el material audiovisual de apoyo, yo lo doné a la Biblioteca Nacional y allí está. Algunas generaciones de venezolanos que quieran consultar cómo se producen champiñones en Boconó, cómo se producen truchas en el páramo andino, o los problemas que tienen los productores de cereales en Guárico, en Portuguesa, en la Biblioteca Nacional pueden acudir y allí tienen un material audiovisual de primera línea. Quizás no tanto en su calidad, sino que es una recopilación, repito, de 18 años de recorrer Venezuela y de mostrarle a nuestros compatriotas el esfuerzo que hace la familia rural venezolana para proveernos de alimentos. Antes de entrar en el tema económico y de actualidad, quiero que pasemos previamente por el diálogo. Usted ha sido un promotor del diálogo, usted le ha hablado directamente a una Venezuela que en algunos sectores todavía se mantiene escéptica, de manera que ha sido un esfuerzo en gran medida contracorriente. ¿Cómo lograr una visión compartida en buena medida en aquellos puntos que pudieran hacer coincidir a personas que aún desde aspectos ideológicos completamente adversos entiendan que hay objetivos y hay intereses comunes al final? Ese es el gran reto de la sociedad venezolana hoy en día, Eduardo. Uno piensa que las sociedades no sucumben, pero sí, las sociedades sucumben. Y cuando uno revisa la historia de la humanidad, los incas, los mayas, que fueron sociedades avanzadas, sucumbieron por factores externos, la dominación española. Pero hubo otras sociedades también de avanzada, los egipcios, los romanos, que sucumbieron. Uno dice, bueno, la sociedad de la edad de piedra se acabó porque no hubo más piedras, o la sociedad del carbón se acabó porque no hubo más carbón, no, sino que aparecieron nuevas formas, nuevos modos de producción. Y digo esto por el petróleo. Nosotros hemos sido durante 100 años, Eduardo, este 31 de julio del 2014, se cumplen 100 años de explotación comercial petrolera en Venezuela. El 31 de julio de 1914 brotaron los pozos Sumaque en la costa oriental. Y nosotros nos ufanamos de las mayores reservas petroleras del mundo. Y durante mucho tiempo se pensó que éramos un país rico. Pero la situación del país, Eduardo, es delicada. La situación económica, caída del aparato productivo, aumento de las importaciones, han ingresado cuantiosos recursos. Omar Barbosa lo señalaba el día de la reunión en Miraflores, 750.000 millones de dólares por concepto de factura petrolera, 200.000 millones de endeudamiento, súmale la recaudación tributaria, y sin embargo la deuda interna y externa ha aumentado, 200.000 millones de dólares, y tenemos apenas 21.000 millones de dólares, todas estas cifras del Banco Central de Venezuela, para importaciones y servicios de la deuda. Eso da para 4 meses de gastos en divisas. Entonces, digo esto porque estamos en una situación muy delicada en Venezuela. Y si no tenemos una visión compartida, como tú lo señalas, del futuro, dejamos de ver el pasado y nos empeñamos en ver el futuro promisorio que puede tener el país. Siempre y cuando tengamos una visión compartida, pues podemos sucumbir, podemos ir peor de lo que ya estamos en términos económicos, en inseguridad personal, en colapso de los servicios públicos, salud y educación. Yo pienso que lo que el país requiere en estos momentos, lo dije y lo repito, es que seamos capaces de pasar la página. Vemos mucho al pasado. Y en este momento, Eduardo, yo diría que el gran reto de los venezolanos es que esto no vuelva, que la confrontación, el acoso, la descalificación, el tratar de imponer un modelo hegemónico al otro, ceda
a esto, a una visión compartida, a un esfuerzo común. Y para eso, Eduardo y venezolanos, el gobierno tiene que rectificar. Este modelo económico centralista, basado en la propiedad del sector público, que deja de lado a la iniciativa privada, o por lo menos fue así durante mucho tiempo, no puede seguir. Allí hay que hacer rectificaciones. Y en una reunión que hubo con UNASUR, yo señalaba que las rectificaciones, Eduardo, son relativamente sencillas y las graficaba. En el campo político, ¿qué llamo yo rectificar? Que el gobierno entienda que 50 más 1 no es 100 y que 50 menos 1 no es 0. Que hay una parte de los venezolanos que no estamos de acuerdo con este modelo que se llama socialismo del siglo XXI, plan de la patria, y que tiene que producirse en ese campo rectificaciones. Y en el campo económico, así como hacía el símil de 50 más 1 no es 100 y 50 menos 1 no es 0, que el gobierno entienda que 2 es más que 1 y que 1, en este caso el gobierno, el sector público, no puede resolver los problemas por sí solo de la producción, del abastecimiento, de los precios, y que requiere el concurso del sector privado. Es allí donde yo digo rectificación y visión compartida del país. Diputado, en la próxima parte iremos concretamente al análisis de lo económico. Se anuncia por segunda vez el término de una ofensiva económica. Se habla de una guerra económica que ha agudizado sus efectos, particularmente del 12F hasta acá. Pero además, usted ha llamado modelo económico centralista que deja de lado a los privados, lo que ocurre actualmente bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Y desde el gobierno de Nicolás Maduro se dice que lo que está pasando es culpa del modelo capitalista. ¿De qué manera puede haber una visión compartida, apelando al término, entre modelos aparentemente tan irreconciliables? Al regreso seguiremos conversando con Hiram Abif Gaviria Rincón, diputado a la Asamblea Nacional. Seguimos al descubierto hoy con Hiram Gaviria, diputado a la Asamblea Nacional. En la parte anterior dejaba pendiente esta propuesta temática. Un plan económico se le ha llamado ofensiva económica. Se habla de una guerra. ¿Cómo divisar a los enemigos o a los atacantes en esa guerra contra el pueblo de Venezuela fundamentalmente? ¿Cómo hace usted esa lectura de esa hipótesis? Y particularmente, usted hablaba de una visión compartida. ¿Cómo conciliar, cómo lograr consensos esenciales entre dos modelos, uno llamado capitalista, el otro socialista, que aparentemente tienen muchos espacios de por medio? Sí, en una sociedad democrática, Eduardo, gobierno y oposición no son enemigos, son adversarios, cada uno con sus responsabilidades, pero somos parte de un todo, y ese es el todo republicano. Cuando desde el gobierno se intenta imponerle a la mitad del país, pensando que 50 más 1 es 100, un modelo hegemónico, se está cometiendo un error que va en contracorriente de lo que es la democracia. Pero de la misma manera, la oposición, desde la oposición tenemos la responsabilidad no solo de la crítica, sino de la propuesta. ¿Cuál es nuestra visión de país frente a lo que se ha dado por llamar socialismo del siglo XXI o plan de la patria? Nosotros, que en el año 2006, Eduardo, cuando digo nosotros, digo quienes estuvimos afiliados a la Alianza Agroalimentaria y al partido político Acción Agropecuaria, tratamos un modesto esfuerzo de hacer una propuesta de visión de país. La llamamos 20 puntos para Venezuela, porque 20 puntos es la nota máxima que tiene un estudiante, es la excelencia, y 20 puntos porque aquí definimos en la política, en la infraestructura, en la economía, en los servicios públicos, lo que creíamos entonces que debe ser una visión de país condensada en 20 puntos. Evidentemente no nos vamos a referir a ello, pero nosotros decíamos, y hoy yo sostengo, que nosotros tenemos que ir hacia un gobierno que sea un gobierno civilista, no un gobierno militarista, de cambio, de rectificación y de unidad nacional. Decimos un gobierno civilista
porque nuestra historia republicana del 5 de julio de 1811, pasando por 1830, cuando se crea la República, a hoy en día, en estos 200 años de República, ha habido una impronta militar que debe cesar. El poder militar debe estar supeditado al poder civil. Y luego, el gobierno tiene que ser un gobierno que responda a todos. El presidente Maduro, se lo decíamos en una ocasión, no es solo el presidente de quienes votaron por él, debe ser también el presidente de quienes no votamos por él. Entonces, ese es el concepto de gobierno que tenemos nosotros, un gobierno alternativo, como está en la Constitución, en sus pilares fundamentales. Luego, si es un gobierno democrático, tiene que haber separación de poderes. No podemos tener hoy el que es hoy el Tribunal Supremo de Justicia, que obedece a un lineamiento, o la Fiscalía o la Contraloría. Tenemos que ir a poderes públicos competentes, electos de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En términos económicos, también respetar la Constitución. Y yo vuelvo sobre el tema petrolero, porque somos esencialmente un país petrolero. Y más que hablar de aumento de la producción, reactivación de los campos marginales o de la faja petrolífera del Orinoco, nosotros tenemos que ir a una revolución petrolera que se cambie el paradigma. Porque en 100 años que hemos tenido, Eduardo, el dominio del Estado sobre la riqueza petrolera, el Estado administrado por el gobierno. Y proponíamos entonces, y volvemos a proponer, que se cambie el paradigma petrolero y que los venezolanos, los ciudadanos venezolanos mayores de 18 años, puedan ser tenedores de acciones de nuestra principal industria petrolera y tener beneficios directos y exigir cumplimiento de responsabilidades. Esa idea de que se nacionalice, es decir, que la nación, los ciudadanos, sean propietarios del petróleo, es una idea que se viene explicando hace tiempo y que yo creo que es hoy oportuno volverla a poner sobre el tapete. Y luego está el tema de la infraestructura, la recuperación de la planta física educativa, la recuperación de hospitales, la recuperación de vialidad. Al mismo tiempo, por supuesto, la reactivación de la producción agropecuaria, de mayor producción de bienes y servicios, la profesionalización de la administración pública. Sobre esos puntos debe haber un consenso. Allí tenemos una agenda para una visión compartida. Y de eso se trata, de que depongamos actitudes que nos anclan en el pasado y podamos tener la inteligencia de ver a Venezuela en una perspectiva de unidad, una perspectiva de cooperación y una perspectiva también de progreso. Dejo 2 puntos para la próxima parte como adelanto, de un tercero que dejaré para cuando llegue el momento. 1. Usted fue proponente el 15 de enero de una comisión presidencial agroalimentaria. Avanza un poco en la perspectiva de algunos de los aspectos que acaba de citar. Y 2, la gente quiere que el diálogo sea un órgano vivo, latente. Usted habla de victorias tempranas. La gente quiere llevarle el pulso, saber cuáles son sus latidos, si está vivo y si llegara a asfixiarse o incluso a fenecer. ¿Cuál sería la reacción de quienes se han comprometido con usted en que ese diálogo primero tenga una agenda y luego de victorias tempranas traducidas en resultados que tanto estamos necesitando los venezolanos? Al regreso con el diputado Irán Gaviria, hoy al descubierto. Irán Gaviria, la Comisión Presidencial Agroalimentaria avanza, hay pasos concretos, parciales, y ¿tendrá el país la manera de llevarle el pulso al diálogo y saber si está vivo, si está avanzando o si acaso está feneciendo? ¿Y qué pasaría en caso de que esto se quedara en retórica? ¿Qué haría Irán Gaviria? Sí, Eduardo, yo expreso mi preocupación, mi angustia por la situación del país, por la situación económica, caída de la producción, importaciones, desabastecimiento, inflación, endeudamiento.
por la situación social, empezando por la inseguridad personal y por la impunidad, por el colapso de los servicios públicos. Y esta situación debemos entenderla todos, pero principalmente el gobierno, y hacer los cambios y las rectificaciones. En materia agroalimentaria, hay que reconocer que el gobierno aceptó la propuesta de los agricultores de crear una comisión. Se ha avanzado, se han establecido metas de producción, se han detectado problemas, particularmente los problemas de los insumos y de los precios, el abastecimiento de divisas para la agroindustria, y se está avanzando. Ese es el camino. Pero este es un camino lleno de acechanzas, de obstáculos. Y en ese camino, el principal actor es el gobierno. El gobierno tiene que hacer, repito, los correctivos, las rectificaciones en las distintas áreas para tener una sociedad viable. Porque así como en materia agroalimentaria hemos tomado el camino del diálogo y en materia política la Mesa de la Unidad se está reuniendo con el gobierno, debe ser para todos los sectores. Yo sueño, aspiro que los estudiantes pronto puedan reunirse con el gobierno y que el país escuche sus planteamientos y sus demandas sean atendidas, y hacer eso con distintos sectores nacionales. De forma tal que la apuesta que hicimos temprano por el diálogo no significa un cheque en blanco. No, hay que hablarle claro al país. Ese es el camino, pero ese camino hay que transitarlo con hechos concretos, como yo digo, con victorias tempranas. En materia, por ejemplo, de derechos humanos, no se justifica que el comisario Simonovic y otros detenidos políticos no merezcan medidas de gracia, medidas humanitarias, medidas de sobreseimiento de sus causas, o el regreso de los exiliados, para poner dos casos que están, dos situaciones que se han planteado. Y allí la palabra la tiene el gobierno. O rectificamos, o corregimos el rumbo, o podemos llegar a situaciones aún más graves de las que hemos vivido hasta ahora. Diputado, muy concretamente se agotó el tiempo, pero hace 2 semanas, en este mismo programa Al Descubierto, el presidente Nicolás Maduro admitía que era capaz o sería capaz, en atención a la propuesta de Lula da Silva, de un gobierno de coalición, de incluir un adversario político dentro de su equipo de gobierno. Anunciaba con carácter de primicia en Al Descubierto también que va a proponer una suerte de ampliación del polo patriótico, de una suerte de alianza patriótica plural incluyente. Usted fue embajador en los tiempos del presidente Chávez. Independientemente de la ruptura histórica que lo separó y lo puso en el sector de oposición, ¿usted sería un candidato, por ejemplo, para ser equipo de gobierno del presidente Maduro? Yo repetiría la frase de Cipriano Castro, cuando en 1899, habiendo salido el 23 de mayo desde en la profundidad del Táchira y haber amarrado sus caballos en la Casa Amarilla, dijo: nuevos ideales, nuevos hombres y nuevos procedimientos. Hay necesidad de entendernos, hay necesidad de diálogo, pero sobre todo hay que ver el futuro. El país y la sociedad requiere nuevos ideales, nuevos procedimientos sustentados en la Constitución y el respeto a la democracia, y nuevos hombres que encarnen esa Venezuela del futuro que todos quisiéramos. Es tiempo de rectificaciones, es tiempo de pasar la página, es tiempo de unidad y es tiempo de tener una visión compartida del país. De forma tal que la propuesta que hizo el presidente Lula de un gobierno de coalición, de cohabitación, como llaman los franceses, que aquí en Venezuela algunos intelectuales como Arnaldo Esté la ha planteado, yo diría que más que reparticiones burocráticas, lo que el país requiere hoy en día es un proyecto compartido, una visión compartida de sociedad, lo que Cipriano Castro en aquella época llamó nuevos ideales, nuevos procedimientos, y que eso sea encarnado por nuevos hombres en la Venezuela del siglo XXI. Irán Aviv Gaviria Rincón, masón, de padre antioqueño, de madre zuliana, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por colocarse hoy al descubierto ante Venezuela. Mucho éxito. Muchas gracias a todos. Y a ustedes también, amigos, nuestra gratitud. Que tengan una gran semana.